Bueno, muy buenas noches a todos. Que Dios les esté bendiciendo a cada uno de ustedes en esta noche. Sé que hoy algunas personas y hermanos fueron agregados al grupo, a los cuales les damos la bienvenida, esperando que estén aquí con nosotros en esta noche. Y bueno, el tema de hoy, eh, encontramos el título de este tema en Lucas, capítulo 13. Del 1 al 5 es donde vamos a comenzar con la enseñanza de esta noche. Y el tema se titula, Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a leer en Lucas 13, 1 al 5. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por alguna razón encontramos esta frase escrita 2 veces en apenas estos 5 versículos. Esta frase, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, nos denota un cierto tipo de urgencia. También nos declara una, una sentencia y también una oportunidad. El hecho que el Señor diga, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, debe producir en nosotros un, una reflexión, ya que nosotros a veces pensamos que las situaciones adversas de la vida para las personas que están haciendo el mal, según nuestra opinión o pensamiento, es porque se lo merecen. Y la verdad es que esto debería ayudarnos a nosotros a reflexionar en nosotros mismos más bien que en los demás. No podemos equivocarnos en pensar que el que le vaya bien o mal a una persona es indicio de que es más o menos pecador. El problema de nosotros, los seres humanos, es que cuando estábamos sin Cristo, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y hay una urgencia de parte de Dios, un llamado al arrepentimiento. Eso lo podemos ver nosotros desde cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y luego el Señor Jesucristo comenzó a predicar y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2, Mateo 4:17, Marcos 1:15 y en Hechos 3:19 también encontramos esta palabra, arrepentíos. Dios ha estado constantemente llamando al ser humano al arrepentimiento, a todos en general. Yo creo que nadie de nosotros puede decir que no necesita arrepentirse de algo. Todos necesitamos arrepentirnos. Y, y Dios es misericordioso porque nos da el tiempo suficiente para que nosotros podamos pensar y reflexionar en las cosas
que Él nos ha mandado, sus mandamientos, lo que Él nos ha dicho que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Recibimos de parte de Dios mandamientos y nosotros sabemos, si de verdad conocemos su palabra, qué cosas estamos haciendo y qué cosas no estamos haciendo. Esto es en cuanto a la obediencia. Y necesitamos pensar un poco más. El arrepentimiento realmente es una necesidad, el arrepentimiento es esencial para que nosotros podamos llegar a ser salvos. Arrepentimiento, el significado literal es retorno, o sea, vamos en una dirección y de repente llegamos a un punto en el que queremos regresarnos de esa dirección y tomar un rumbo nuevo. Eso es arrepentimiento. Según las palabras del Señor Jesucristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nos hace pensar en una pregunta. ¿Qué pasa si no nos arrepentimos? Esta pregunta deberíamos contestarla con sinceridad. ¿Qué pasa si no nos arrepentimos? Tenemos que pensar en nosotros, porque solamente nosotros sabemos qué cosas estamos haciendo que agradan a Dios y qué cosas estamos haciendo que no agradan a Dios. Yo quisiera que hoy meditemos en algunos casos, al menos 2 o 3, que sucedieron y que están escritos en la Biblia. Que meditemos en, en el mandamiento y también qué esperaba Dios que hiciera el pueblo con el mandamiento. Vamos a ir primeramente a Josué 6:18. Vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18 del libro de Josué, capítulo 6. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Aquí el mandamiento dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Posiblemente se estarán recordando que este fue el caso de cuando los hijos de Israel tomaron la ciudad de Jericó. Y lo que vamos a leer a continuación es el pecado que cometieron los hijos de Israel en cuanto a la desobediencia de este mandamiento que Dios les dio al tomar posesión de la ciudad. Vamos a leer ahí en el capítulo 7, versículo 1, que dice así, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En la siguiente lectura podremos ver algo que, que nos va a ayudar a nosotros a entender la misericordia de Dios. Dios da el mandamiento y Él espera que lo obedezcamos. ¿Qué pasa si no obedecemos el mandamiento? Significa que, al igual que este caso, pecamos. Y, y vamos a ver que Dios siempre da un tiempo que nosotros debemos apreciar porque es donde se manifiesta la misericordia de Dios para que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento que Dios quiere
que nosotros llevemos a cabo desde el momento que nos damos cuenta que hemos cometido la infracción a su ley. En el versículo 10 al 12 podemos ver la desobediencia de la cual Dios fue testigo. Dice así: y Jehová dijo a Josué, levántate. Voy a hacer un paréntesis y mencionar lo que sucede antes de esto que vamos a leer, y después de que los hijos de Israel cometen este pecado, ellos empezaron a perder las guerras y, y se empezó a desanimar el pueblo porque no podían ganar ninguna de las guerras que ellos tuvieron después del pecado, después de la desobediencia. Por esta razón, Josué, que no sabe nada de lo que está pasando, se preocupó bastante y él acude a Dios para poder entender qué es lo que está pasando. En el versículo 10 dice, Josué 7:10 al 12, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces démonos cuenta, hermanos, lo que Dios está diciendo. Él sabe lo que ha pasado y toda la cadena de pecados que esto trajo, a lo cual Dios dice, no estaré más con vosotros. Y da una opción, dice, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Esto significaba que tenía que haber un arrepentimiento o sacar de en medio del pueblo el pecado. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios conoce muy bien las fallas. Dios conoce muy bien si estamos obedeciendo o si estamos desobedeciendo. Nosotros muchas veces lo sabemos, pero no estamos interesados todavía para arrepentirnos. Y lo que vamos a leer, personalmente a mí me causa bastante tristeza, porque este pecado de este hombre, Acán, no solamente trajo destrucción al pueblo de Israel, sino que también trajo destrucción para su propia familia. Pero antes de esto, si nosotros leemos del versículo 13 al versículo 15, dice así: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Pero hay algo que me llama la atención, hermanos, porque esto era algo que se iba a hacer al día siguiente. Por tanto, el pueblo tenía una noche, digámoslo así, una noche para la santificación. Y
Y entre ellos estaba Acán. Acán podía haberse santificado, reconociendo su falta, reconociendo su pecado, arrepintiéndose y declarándolo antes que tuvieran que llegar a hacer este proceso que Dios había dicho que se tenía que hacer al día siguiente. Por algo Dios le dice a Josué en el versículo 13: levántate, santifica al pueblo y di. Josué tenía que pasar la voz y decirle al pueblo: santificaos para mañana, incluyendo a Acán. Pero ¿qué hizo Acán, hermanos? Acán aparentemente estuvo en silencio toda aquella noche. Entonces póngase a pensar en la situación de Acán. ¿Por qué, sabiendo él que había fallado y viendo cuántos habían muerto por su pecado, porque Israel no había podido ya ganar ninguna guerra, y él aún no se conmueve por nada, sino que se mantiene en silencio, sin decir nada, viendo el peligro en el que estaba su pueblo y también él mismo, y no solamente él, sino también su familia? Porque Dios dice lo que se va a hacer con el que sea encontrado culpable. Dice Dios, será quemado. En el versículo 15 dice, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Póngase a pensar en Acán, hermanos. ¿Por qué Acán actuó de esta manera? ¿Acaso el pecado nos ciega? ¿Acaso el pecado nos hace sordos que no podemos oír las advertencias? ¿Qué es lo que hace el pecado con nuestra vida? ¿Por qué no pensar en que Dios es misericordioso y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar? ¿Por qué esperar hasta que sea descubierto y luego recibir el castigo? Porque muchas veces arrepentimiento que se da al momento que uno es descubierto en una falta es un arrepentimiento dudoso, hermanos. Y personalmente no creo en ese tipo de arrepentimientos. Arrepentimiento es aquel que se confiesa antes de ser descubierto. Ese es arrepentimiento. Entonces, podemos seguir con la lectura en versículo 16 en adelante. Dice así: José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Hasta este punto Acán permanece callado y no dice nada. ¿Por qué Acán tuvo que esperar hasta este punto? ¿Acaso alguno de nosotros puede actuar como Acán? Recuerda, hermanos, el título del tema: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Para eso están estas lecturas, hermanos, para que nosotros aprendamos. Dice en el Nuevo Testamento una escritura que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que aprendamos de estos errores y meditemos y pensemos que Dios es un Dios misericordioso. Constantemente Dios está llamando al arrepentimiento. ¿Y por qué no arrepentirse? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Acán no es un buen ejemplo a seguir, hermanos, para decir voy a esperar como Acán, porque el fin de Acán es triste. El fin de Acán es muy triste. Él iba a ser quemado junto con todo lo que él poseía. No iba a quedar nada de Acán, ni su descendencia, sin hijos. Todo iba a ser quemado. Entonces, la situación de Acán tiene que ser una advertencia para nosotros. Y en eso es lo que queremos meditar, queremos pensar
en que no podemos actuar de esa manera. Verso 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y aquí habla Acán, por fin. ¿Pero cuándo? Demasiado tarde, hermanos. Acán había sido descubierto. Tuvo oportunidad, sí la tuvo. Desde el momento que él sabía el mandamiento, tenía la oportunidad de no pecar contra Dios. Y después, ¿cuánto tiempo tuvo Acán? No lo puedo decir porque no sé, pero sí tuvo muchos días Acán para poder sacar a luz su pecado y confesarlo. Dice el verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos. Fíjese bien, hermanos, no solamente Acán, también sus hijos, sus hijas. También juntaron sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Pregunto, ¿qué necesidad tenía Acán de fracasar de esta manera? ¿Por qué se llenó de codicia? ¿Por qué se llenó de avaricia? ¿Y por qué cayó después de pecar? O sea, sin decir nada. ¿Acaso no pensó en su pueblo, los hermanos, los hijos de Israel? ¿Acaso no pensó en su familia, en sus hijos, sus hijas? Todos, a todos ellos los llevó Acán al fracaso. Es muy triste esto, hermanos. Pensemos, Dios es misericordioso, pero Dios va a hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer. La frase del Señor Jesucristo no la dijo por decirla, hermano. Es una urgencia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si alguno de nosotros está en una situación, tal vez no como Acán, pero algún tipo de pecado, el quebrantamiento de alguno de los mandamientos de Dios, y aún sabiéndolo, se está tardando tanto en confesar su pecado, créame que su fin va a ser un fin amargo. Se llevará entre sus pies parte de la iglesia y también a su familia. Entonces Dios da tiempo, hermanos. Dios da tiempo para el arrepentimiento. No podemos decir que no hay tiempo. Sí hay tiempo. Lo que pasa es que nos acomodamos y nos conformamos y decimos, después lo voy a hacer. Mañana me voy a arrepentir. La otra semana voy a esperar un tiempo más. Pero no, la misericordia de Dios se manifiesta en ese tiempo que Él nos ha dado desde el momento que hemos cometido el pecado.
empieza el tiempo de la misericordia de Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar que pase? Si fuéramos sabios, como el sabio que ve el mal y se aparta, no le daríamos tanto tiempo al pecado que esté en nosotros y practicarlo y vivir en él. Porque de no hacerlo, nos vamos a perder. Si no nos arrepentimos, nos vamos a perder. Tenemos que creerle a Dios, hermanos. Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Hay otro caso, hermanos, que me llena bastante de sentimiento. Y es que la verdad que al leer la historia, me lleno de mucho amor por este personaje, pero al mismo tiempo, su pecado y su forma de hacer las cosas delante de Dios me conmueve porque Dios habla claro y veo en él, es algo bíblico, ahorita lo vamos a leer, y veo en él su obstinación, que por causa de ser obstinado, no poder reconocer lo malo que se está haciendo. No puede ver que está en desobediencia y que necesita arrepentirse. Y estoy hablando de Saúl. Vamos a leer en Primera Samuel 15. Primera Samuel capítulo 15, versículos 1 al 3. Primera Samuel 15, 1 al 3. Aquí vamos a ver las instrucciones de Dios y el mandamiento. Lo que vamos a ver acá. Primera Samuel 15, 1 al 3 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, y escuche bien cómo habla el Señor, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué dice Samuel? Está atento. Es importante, hermano. Cuando Dios habla, abrir nuestros oídos, poner atención, estar atento a lo que Él va a decir, porque las instrucciones de Él son claras. El problema es que a veces no las oímos o no las queremos escuchar. No podemos pasar por alto ninguna de sus instrucciones. Dice el verso 2: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Le dice: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Las instrucciones son claras y se tiene que hacer así. Por mucho que uno se llene de sentimiento o se llene de un amor engañoso, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos que hacerlo, porque si no, nos meteríamos en problemas. Y la historia de Saúl es un buen ejemplo para aprender que Saúl no nos dejó un ejemplo bueno a seguir, sino un ejemplo para evitar. Ese es el mandamiento muy claro que le dio Dios al rey Saúl. Pero fíjese bien de la forma en que Saúl obedece. Saúl obedece de forma parcial y esto lo lleva a ser desobediente delante de Dios, porque Dios no quiere que obedezcamos a algo que Él nos manda en forma parcial. Dios espera que nosotros obedezcamos todo o nada. Y esto es lo que vamos a leer acá en los próximos versículos, en el capítulo 15, del versículo 4 al 9. Saúl comienza en obedecer y la lectura dice así: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que yo no os destruya juntamente con ellos.
porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y aquí comenzamos a ver en el 8 que Saúl no había obedecido el mandamiento de Dios como él se lo dijo, porque dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Em, ¿Era esto lo que Dios le había mandado a Saúl? Que perdonaran al rey y también que pudieran dejar vivos de las ovejas y del ganado, de los animales. Esto no era lo que Dios había mandado. Saúl obedece de forma parcial el mandamiento de Dios. Lo hace en parte, pero deja de lado mucho de lo que Dios le ha mandado, y ahí en eso radica la desobediencia de Saúl. Entonces, Dios no se agradó de esto. Dios había mirado lo que Saúl había hecho, y Dios habla con Samuel en el versículo 10, habla con Samuel, lo leemos al 12. Le dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Entonces Dios ha visto la desobediencia de Saúl, y la palabra dice que me pesa, dice, haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué razón le ha pesado a Dios poner a Saúl por rey? No fue por su obediencia, fue por su desobediencia. Otro ejemplo para nosotros, hermanos. A Dios no le agrada la desobediencia del hombre. Es pecado la desobediencia y trae consecuencias, porque Saúl, teniendo en sus manos la gran bendición de ser el primer rey de Israel y reinar por mucho tiempo, Dios lo desechó. Si leemos del capítulo 15, 1 Samuel 15, 13 al 35, sé que la lectura es larga, hermanos, pero es importante leer de esta manera para que podamos ir viendo varias cosas que suceden y que nosotros necesitamos poner en nuestro corazón para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Pueden notar? Yo he cumplido la palabra de Jehová, dice Saúl. ¿Qué fue lo que acabamos de leer? Estaba engañado Saúl. Verso 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve,
Destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, mírela, esto es lo que yo quiero que pensemos, cómo el pecado a veces o la obstinación nos ciega. Saúl está convencido que él ha hecho lo correcto, pero Dios está diciendo todo lo contrario a través del profeta. Dios ha declarado que Saúl ha desobedecido y por eso Dios lo ha desechado. Saúl dice en verso 20: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Israel, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: mira esta pregunta, hermano, y reflexionemos. Esta pregunta es importante y trasciende hasta nosotros. Dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? ¿Cómo responde Samuel a esta pregunta? ¿Cómo la respondemos nosotros? Dice Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tenemos que entender que a Dios lo que le agrada es la obediencia, no tanto los sacrificios y holocaustos como Saúl pensó que iba a agradar a Dios por ello, cuando había dejado de lado la obediencia a las palabras de Jehová. Por esa razón Samuel le hace la pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aprendamos esto y guardémoslo en nuestro corazón. Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es muy importante. Por eso cuando Samuel le va a hablar a Saúl acerca de esta misión, le dice que ponga atención, pero Saúl como que no puso atención. Versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y a Saúl, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Una triste historia, hermanos, para reflexionar.
Si ustedes pusieron atención a lo que estuvimos leyendo, la historia de Saúl es una historia triste, teniendo en sus manos todo para triunfar en la vida y en la gloria eterna. Saúl menospreció las palabras de Jehová y así fue como Saúl fue desobediente, siendo desechado por Dios. Y una cosa que a veces es engañoso, hermanos, que Dios desecha, pero al mismo tiempo, como en el caso de Saúl, su vida no fue cortada inmediatamente, ni también fue sacado del reino inmediatamente. Saúl dejó de estar como rey en Israel hasta que murió. Él siguió fungiendo como rey, pero desechado por Dios. Tristemente puede ser el caso de algunos de nosotros y pensemos bien para reflexionar. ¿Sigues tú caminando en la vida como un cristiano, pero desechado por Dios? También me hago la pregunta para mí mismo. Esto, hermanos, son enseñanzas muy valiosas para nosotros, porque Dios espera de nosotros la obediencia. Desobedecer a Dios es pecado y vivir en desobediencia también. Dios nos puede desechar por nuestra obstinación. No podemos tener la actitud de Acán ni la actitud de Saúl. Es muy peligroso, hermanos. Esto es para reflexionar seriamente. No por gusto el Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Se perdió Acán, se perdió Saúl. ¿Y cuántos otros no se perdieron porque menospreciaron la palabra de Dios? Esto es un llamado para nosotros, hermanos. No podemos menospreciar los mandamientos de Dios. Tal vez Saúl se le fue dado oralmente la palabra y se le olvidó, pero nosotros tenemos las escrituras para poder leer una y otra vez los mandamientos de Dios y así saber si los estamos cumpliendo y no darle tiempo si en ellos encontramos que estamos en desobediencia, no esperar más tiempo, porque si no nos arrepentimos nos vamos a perder y téngalo por seguro, después nos vamos a recordar de esto que estamos hablando ahora. Y no queremos que llegue ese momento cuando ya sea demasiado tarde. No queremos que pase eso con ninguno de nosotros. También puede pasar esto, hermanos, que lejos de enfrentar nuestras fallas, señalemos a otras personas. También pasa eso. Culpamos a otras personas de nuestros pecados como si eso nos va a justificar delante de Dios. Samuel cometió ese error, si ustedes se dieron cuenta, ahí en el versículo 14 y 15 del capítulo 15 de 1 Samuel dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. En parte, él no estaba siendo responsable de la desobediencia, sino que él dijo, el pueblo perdonó. Dios no le iba a pedir cuentas al pueblo, sino a él, porque él era el rey, él era el que estaba encargado de hacer que la ley se cumpliera, el mandamiento se cumpliera. Veamos el caso de que está en Génesis, capítulo 3, versículos 6 al 12. Génesis 3, 6 al 12. Otro caso también, que no podemos echarle la culpa a nadie, hermano. Delante de Dios eso no vale. Génesis 3, 6 al 12. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, no a la mujer, note que llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y aquí está lo que les decía, hermanos. Porque Adán dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, ¿quién tenía la culpa según Adán? Cuando él era el varón, el responsable de hacer que la ley de Dios se cumpliera. No podemos caer en ese engaño, hermanos. Seamos responsables de nuestro pecado, de nuestro propio pecado. El tiempo que Dios nos está dando es tiempo para la salvación, para que arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, alcancemos misericordia y salvación. En Proverbios creo que es que dice que el que confiesa sus pecados prosperará y alcanzará misericordia. Eso es lo que Dios quiere. Arrepentirse es una necesidad urgente. Si nosotros leemos Apocalipsis 2:5, vemos la necesidad que hay y el Señor que da el tiempo para que haya arrepentimiento. Este mensaje que estamos escuchando ahora es una oportunidad de parte de Dios. No lo tomemos a la ligera. Es Dios que nos está diciendo, arrepintámonos, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Capítulo 3, versículo 3 dice así, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y que arrepiéntete. ¿Acaso no es un llamado del Señor para nosotros? Recuerden, no podemos decir que no tenemos pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Siempre tendremos algo de lo que debemos arrepentirnos. Por eso debemos ver hacia adentro de nosotros y no pensar como aquellos que le contaban al Señor que aquellos galileos que fueron, cuya sangre fue mezclada con los sacrificios que Pilato estaba haciendo. Y le dice, ¿ustedes piensan que esos eran más pecadores porque sufrieron esas cosas? Les dice, no. Ellos estaban poniendo la mirada en otras personas, pero no se estaban viendo a sí mismos. A veces pasa eso en nosotros y decimos, aquellos están pecando y nos olvidamos de nosotros. El mensaje de Dios es personal para cada uno de nosotros. Para ir terminando, vamos a leer Hechos 17:30 y 31. Hechos 17, versículos 30 y 31. Dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando no conocíamos la palabra de Dios, hacíamos cosas que ignorábamos que eran en contra de Dios y que lo ofendimos y que pecamos. Y Dios pasa por alto esos tiempos de la ignorancia, sea cual sea el pecado, la idolatría, la avaricia, la codicia, los pecados sexuales, todo eso Dios lo pasa por alto, los tiempos de la ignorancia, pero Dios quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Porque ¿qué ha dicho el Señor Jesucristo en cuanto a eso? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A los que nos hemos convertido y hemos pecado o vivimos en desobediencia a los mandamientos de Dios, el Señor dice, arrepiéntase. Y aquellos que nunca se han convertido y que se han dado cuenta que viven en el pecado, el Señor dice, arrepiéntase. Todos necesitamos arrepentirnos si queremos alcanzar la salvación. En Hechos 2, 36 al 38 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Pedro lo primero que les dice a ellos, la respuesta, a la respuesta de la pregunta, ¿qué haremos? Les dice, arrepiéntanse. ¿Y qué debían de hacer aquellos que todavía no se han convertido? ¿Qué debe hacer aquel que todavía no se ha convertido? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios manda a todos que nos arrepintamos. A los que no se han convertido, arrepiéntase y bautícese. ¿Para qué? Para que Dios le perdone los pecados y para que Dios ponga en usted el Espíritu Santo, el sello para el día de la redención. Y aquellos que en algún momento nos arrepentimos, nos bautizamos, pero en el andar de la vida hemos caído en faltas, en desobediencias, Dios dice, arrepiéntase. El arrepentimiento es un requisito esencial para ser salvo. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Íbamos hacia la condenación. En algún punto hicimos el retorno, el cambio de ruta. No es el mismo camino que te lleva a la condenación. No hay que confundir el camino. El camino hacia la condenación es uno. Y cuando nos arrepentimos, cambiamos de camino. No es igual. No nos engañemos. No es igual el camino que va hacia la salvación. Es totalmente diferente. Todo lo que se hace es diferente. Lo que se encuentra en ese camino es diferente. No puede ser igual. Es un camino diferente. El arrepentimiento llegó en el punto que nos encontramos perdidos y decidimos devolvernos, cambiar de dirección. Como conclusión, lo único que podemos decir es que arrepentirse es una necesidad urgente, es para hoy. Dios ha tenido misericordia con nosotros, dándonos no sé cuánto tiempo. Para cada uno de nosotros ha sido diferente, pero de que necesitamos arrepentirnos, sí necesitamos arrepentirnos. Y es el mensaje de Dios en la Biblia muy importante para todo ser humano y muy importante para nosotros en esta noche. Así que he concluido con este pequeño bosquejo y meditación de la palabra de Dios, esperando que esto produzca en nosotros una reflexión importante que tendrá que ver mucho
con nuestro destino eterno. Porque si no os arrepentís, hermanos, si no nos arrepentimos, como dijo el Señor, todos pereceréis igualmente que los demás. Y no queremos ser parte de los demás que se pierden. Si hoy estamos escuchando este mensaje, la petición de Dios con mucho amor y misericordia es arrepentíos. Y nosotros bien sabemos lo que eso significa. Y si alguno no lo sabe, contáctese con nosotros, con alguno de los hermanos, para que le expliquemos de qué es que necesita arrepentirse. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una feliz noche.